Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos llegando al fin de la unidad número 2. También estamos llegando al fin de nuestra cursada. Nos queda esta clase y la clase que viene. Espero que puedan estar desarrollando sin problemas las actividades que se presentan en el aula y también siguiendo la bibliografía, ¿sí? Vamos a recuperar un poquito lo que trabajamos la clase número 9. Recordemos, trabajamos con el capítulo número 1 de Alicia Camiglioni, Justificación de la Didáctica, el por qué y para qué nos sirve la didáctica. Allí hemos hecho hincapié en cuáles son estos 8 argumentos que le dan legitimidad, estos 8 argumentos a favor de la didáctica. En esta ocasión vamos a trabajar con el capítulo número 2, didáctica general y didácticas específicas. Si bien el capítulo es breve y no presenta mayores dificultades, vamos a realizar un recorrido rápido, aportando algunas cuestiones que pueden llegar a serles útiles. Bien, aquí en el siguiente cuadro van a ver una síntesis del capítulo número 1 de la autora. Fue lo que hemos trabajado la clase anterior, nos da cuál es el concepto de didáctica para Camiglioni, esto de que la disciplina es necesaria teniendo en cuenta ciertas condiciones que le dan legitimidad, y ahí hacemos referencia a los argumentos que hemos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Enuncia también cuáles son los problemas que se nos presentan en el aula, son prácticas comprometidas y sociales, como habíamos dicho, que apoya a los alumnos, estudia los problemas relacionados con los aprendizajes y a la vez los resuelve teniendo en cuenta algunas cuestiones como hemos trabajado en la clase anterior en cuanto a la programación de la didáctica, los materiales de la enseñanza, etc. También la didáctica general responde a ciertas cuestiones, por ejemplo, cuáles son los fines de la educación, cuándo enseñar, cómo enseñar, cuáles son los mejores diseños de los materiales. Se los voy a dejar en la ficha de cátedra para que ustedes lo puedan tener a disponibilidad y poder utilizarlo cuando les sea necesario. En cuanto al capítulo número 2, Camiglioni amplía, ¿sí?, esta cuestión de la didáctica general, dice que se basa también en la psicología del desarrollo, es decir, las teorías que apuntan a entender cómo aprende el sujeto. También hace hincapié en las teorías del aprendizaje, en la psicología cognitiva y en la filosofía de la educación. Es decir, cuáles son los temas que abarca entonces la didáctica general, estos temas referidos a cómo son los procesos de la memoria, cuáles son los procesos en resolver algunos problemas, ¿sí?, los proyectos, cuáles son entonces el diseño curricular vigente, cuáles son los problemas que se le presentan a los docentes en las aulas y todo lo que hace referencia también a la formación de estos docentes. En cuanto a las didácticas específicas, las mismas desarrollan un campo sistemático del conocimiento didáctico, dice Camiglioni, que se caracterizan a partir de una delimitación de regiones, ¿sí?, particulares en el mundo de la enseñanza, particulares en cada una de las enseñanzas. A su vez, esta didáctica específica estudia cuáles serán entonces los procedimientos que funcionan para cada uno de los elementos que componen nuestro sistema educativo, que componen los sistemas educativos. Camiglioni entonces hace referencia a cuáles son los criterios de diferenciación que se presentan en estas regiones que recién hablaba y que son muy amplios, que son muy variados. Aquí se presentan algunos de ellos, pero sin duda pueden ser muchos otros. Las didácticas específicas según los distintos niveles del sistema educativo, las didácticas específicas según la edad de los estudiantes, la edad de nuestros alumnos, las didácticas específicas de las disciplinas, las didácticas específicas según la institución, el tipo de institución que se lleva a cabo el aprendizaje,
la didáctica específica según las características de estos sujetos que aprenden. Veamos entonces la primera de ellas, en cuanto a los niveles del sistema educativo. Ustedes ya deben conocer que está formado por la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, educación superior y la educación universitaria. En cuanto a las didácticas específicas según las edades de los alumnos, esto contempla a los niños, aquí podemos ubicar a los niños preescolares, a los niños de maternal, a los niños de primaria, a los adolescentes, ¿sí? Que por lo general son los que pertenecen al nivel secundario, tanto en el turno mañana, tarde o turno noche, de acuerdo, se van a una escuela. Los jóvenes aquí también están incluidos y los adultos en escuelas para adultos mayores también podemos reconocer en las edades que establecen. En cuanto a las disciplinas, ¿sí? Las didácticas específicas de las disciplinas, está la matemática, la lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, la educación artística, el arte. Aquí, si lo relacionamos con el nivel primario, estamos hablando del área artística, donde la misma puede tener diferentes modalidades. Podemos realizar un arte en cuanto a las danzas, un arte más específico de la música, un arte también más específico a lo que llamábamos antes plástica, ¿sí? Y en cuanto al tipo de institución donde se pueden llevar a cabo el aprendizaje, tenemos a las instituciones formal, las no formal, ¿sí? Las escuelas rurales o urbanas y las instituciones de capacidad para el trabajo. Aquí tengo algunas imágenes de los tipos de instituciones. Pueden ver una escuela rural, ¿sí? También abajo encontramos una escuela isla, son las escuelas donde los niños viven en islas y tienen que viajar para llegar a la escuela, ¿sí? Hay muchas en Tigre. Tenemos allá una escuela especial, ¿sí? También hacemos referencia en la foto, en la imagen, a las escuelas donde los niños pueden llegar a desarrollar alguna capacidad específica en cuanto a lo laboral. Las didácticas específicas según las características de los sujetos. Y aquí solamente no hacemos referencia sino a si son inmigrantes, a cuáles son sus situaciones en cuanto a situaciones traumáticas que hayan vivido o culturales, o también hacer una diferenciación de los que tienen capacidades especiales o no, sino también a entender, ¿no? Que estos sujetos, como ya lo hemos dicho, no son todos iguales, cada uno presenta una particularidad diferente y sin duda tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestras prácticas que este sujeto también, además de sus particularidades, tienen diferentes niveles en cuanto al aprendizaje. Esto es en relación a cuáles son los criterios de especificidad de las didácticas específicas. Se pueden ver muchas otras, pero solamente hacemos referencia en el texto a estas 5. En cuanto a cuáles son las relaciones, cuál es la relación que se establece entre las didácticas general y las didácticas específicas, habrán leído allí que la autora nos dice y nos habla de que no es oportuno esquematizar, ¿sí? a la didáctica como una metáfora de un árbol, ¿no? Entonces allí nos plantea Camiglioni que la didáctica no la podemos ver como el tronco de un árbol, la didáctica específica una de las ramas y en esas ramas ir abriendo otras ramas, y la didáctica general
otra de las ramas del árbol y seguir abriendo ramas, sino que establece que son relaciones mucho más complejas, relaciones mucho más podríamos decir, que se comprometen unas con las otras, ¿sí? Que no son alineadas, relaciones que se contraen, ¿sí? Que son verdaderas relaciones que presentan una complejidad. Para poder entonces explicar cuáles son estas relaciones y cómo se presenta la complejidad en ellas, Camilloni hace referencias a 5 tesis de un didacta alemán, Wolfgang Classic, ¿sí? En donde plantea 5 tesis que se dan en la relación, según Camilloni, entre la didáctica general y la didáctica específica. La primera de ellas, podemos entenderla, que habla de esta complementarias, ¿sí? de esta cuestión de complementar unas didácticas con otras. La segunda hace relación, esta relación entonces en la primera, que mantienen una relación complementaria. En cuanto a la segunda, aunque puedan diferir, estas didácticas, si bien pueden tener diferencias, no se contradicen unas de otras. La tercera tesis habla de la necesidad constante, esta mutua necesidad que tienen entre las didácticas generales y las didácticas específicas. En cuanto a la cuarta tesis, dice que la didáctica específica no es una extensión de la disciplina, es decir, no es una extensión de la didáctica general, ¿sí? Su relación es mucho más compleja y allí la autora plantea cuáles son esas ideas. Y la última tesis, en cuanto a la didáctica, se propone un saber comprometido, ¿sí? Dicen, aunque la didáctica general proponga un saber comprometido, no logra tener el nivel de la especificidad que sí se presentan en las didácticas específicas. Entonces, como vemos acá, a partir de estas 5 tesis, como dice Camilloni, que las relaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas son complejas, no se pueden ver como la estructura como el esquema de un árbol, sino que su complejidad es mucho más amplia. Podemos decir entonces, para finalizar, que se debe tener en cuenta, ¿sí?, ambas didácticas y siempre pensando en optimizar los mejores aprendizajes para nuestros alumnos. Dejamos entonces aquí de compartir. Y bueno, como ya les dije, no es un capítulo que requiera mayores dificultades, así que seguramente no van a tener problema en realizar las tareas del aula. Les presento en el aula una actividad para realizar a partir del análisis de un profesor invitado que nos va a contar cuál es su trabajo en una escuela especial, y allí entonces ustedes pueden identificar algunos de estos criterios que recién pudimos ver en cuanto a las didácticas específicas. ¿Sí? Espero que les guste la actividad y espero que les sea útil este videito. Bueno, nos estamos viendo entonces a nuestra última clase, la clase número 11. Que tengan linda semana. Los despido.